González, el mismo del País, el mismo que denunció el caso de Zaida Cantera, el mismo que le dio, por así decirlo, presión mediática, porque hay muchos casos que esto es importante, estos casos mediáticos, porque marcan un hito. Y ese fue un caso totalmente tapado. Hubo un vídeo en el que no quedó sobreseído porque no se fue capaz de identificar a quién estaba de servicio esos días. Eso es imposible. Existe un listado de quién está en el servicio, existe un vídeo en el que se identificó, hubo un testigo que declaró y hubo un testigo que luego se retractó de esa declaración. Ese es el miedo, esa fue la presión que ejercimos sobre ese testigo. Ese es un hecho sintomático de cómo se actúa, sobre todo por prevaricación, por miedo, por jerarquía y tal. Eso es únicamente como denuncia. Ese caso ha pasado totalmente desapercibido. Salió como noticia, salió en El País un mes después de la sentencia del Tribunal Supremo, salió como noticia, y porque el periodista la buscó, pues dijo, a ver cómo acabó este caso. Y eso es uno de los casos que hay que entrar. Pero un caso de justicia, por así decirlo, en el que el juez se limitó al no haber pruebas, al no haber testigos, o el testigo retractarse, queda sobreseído. Pero ahí indica un modo de comportamiento, un modo de... Estas cosas se resuelven dentro, que no se resuelven, pero vamos, en respuesta a tu pregunta primera, en caso de violencia sexual no me consta, pero creo que es más por la dimensión, pequeña dimensión es por la pequeña reducción y porque tampoco hemos entrado muchas veces con... Y el único que hubo fue este caso, que fue el pequeño, que hubo unos presos detenidos, y aquellos fueron torturados porque causaron heridas o que sea, bueno, torturados o violentados, ¿no? Perdón, una pequeña matización. ¿No podría ser que más que no conste el hecho de que existe esta cultura, por un lado, muy restrictiva sobre lo que es la violencia sexual, ¿no? La violencia sexual es mucho más amplia que las puras violaciones sexuales, y también esta cultura de camaradería dentro de las Fuerzas Armadas que hace que determinadas conductas, por un lado, no se consideren como agresiones sexuales cuando sí pueden constituir violencia sexual, y por otro lado esa cultura masculina patriarcal de generación de lealtades tan fuertes entre las personas que constituyen la institución militar contribuye también a la invisibilización de la violencia sexual, porque resulta difícil de creer, ¿no?, que sería el primer ejército del mundo que en su intervención internacional no haya cometido actos de violencia sexual. Yo he interpretado la pregunta en cuanto a intervención con respecto a otras fuerzas, y en eso sí que te puedo decir que estadísticamente, porque ha habido poca, o sea, hemos siempre participado en lo que se han llamado operaciones de paz, de sostenimiento, no hemos entrado, por así decirlo, en tener ni prisioneros, por así decirlo, ni hostigamiento. Otra cosa es el comportamiento dentro de, por así decirlo, de los contingentes propios, que es extrapolable a lo mismo que ocurre en un cuartel en España, además. O sea, el que haya habido casos de violencia sexual en operaciones o de acoso laboral o de acoso sexual dentro del contingente español es extrapolable a lo mismo que ocurre aquí, y puede que haya ocurrido y nos haya denunciado por esa especie de protección que decías. Yo también tenía la pregunta con respecto a otras fuerzas. Dime. No, porque pienso, te digo, mi respuesta la baso, sin tener los datos, en que no hemos tenido tanto ese contacto, por así decirlo, con la población civil. Claro, el tipo de misiones, más este es en Afganistán y los demás, o sea, no haya habido ese contacto con la población civil, por así decirlo, en combate, o en captura, o en contacto, o sea, no era el tipo de misión, era más que nada acompañamiento, protección y vuelta al cuartel, o sea, y estimo, sin tener datos, de que no es comparable a la actuación de las fuerzas de un contingente de Naciones Unidas que esté en el Líbano, o un contingente de las fuerzas americanas que actuaron en Afganistán, que eran pues 100 veces superior a las nuestras, y otro tipo de misiones distintas. En eso basaba pero totalmente de acuerdo en que hay también esa falta de criterio de lo que es... Quantes preguntes hi ha? Quanta gent vol fer preguntes? Perquè igual podríem ajuntar 3 persones, ¿no? Fem 3 preguntes y anem fent així. A ver, mi pregunta es, yo creo que me parece fundamental. Yo os la hago. María de Lluc ya ha dado la respuesta, pero me gustaría la tuya. Que para mí es un tema de fondo. A ver,
la lucha por la igualdad de hombre y mujer pasa también por las Fuerzas Armadas, por el Ejército. O sea, en la lucha de las mujeres por la igualdad también pasa por dentro de las Fuerzas Armadas. María ha respondido, pero bueno, me gustaría tu opinión. Porque esa es la fondo de la cuestión para hablar desde el punto de vista de las mujeres feministas. Y algunas, me consta, consideran que sí. ¿Y por qué lo pregunto? Y ahora va mi consideración. Porque las Fuerzas Armadas, por su esencia, han sido construidas para resolver los conflictos mediante la utilización de la fuerza. Y eso, desde el ámbito de la paz, de la cultura de la paz, nosotros lo llamamos paz negativa. Resolver los conflictos de forma negativa a través del uso de la fuerza. Por lo tanto, continúo, la mejor manera de resolver el conflicto no es el uso de la fuerza, y ahí viene la paz positiva, sino su transformación. Y hemos de intentar evitarlo. Esa es nuestra utopía y por la cual trabajamos para transformar la sociedad. Porque también pensamos que algún día eso es posible y por lo tanto será posible prescindir de las Fuerzas Armadas. Pero hoy en la práctica, la incorporación de la mujer ayuda a la igualdad de género. Vamos a seguimos. Bueno, yo también contestando, o sea, haciendo referencia a la pregunta que haces tú, y yo considero que un ejército también puede existir para el derecho legítimo de la autodefensa. Empiezo por ahí. Después quiero hacer referencia a algo que ha dicho María sobre que el ejército es patriarcal y machista. Sí, pero el ejército, a mi opinión, es patriarcal y machista porque es una institución que representa el poder de un país que es patriarcal y machista. Entonces el ejército simplemente es un reflejo de los poderes que controlan este país, que es España. Yo creo que un ejército no tiene por qué ser ni patriarcal ni machista. Y luego explicaré en mi ponencia por qué. Y luego tengo una pregunta para vosotros en cómo resolver el problema de la desigualdad de la mujer en el ejército español. Yo pregunto, asumiendo esta realidad, que el ejército es patriarcal y machista, a mí no se me ocurre ninguna otra opción que no sea crear un ejército paralelo de mujeres. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Bueno, un poco, me parece que va un poco por aquí las dos últimas preguntas. Es una reflexión sobre una noticia que leí hace medio año aproximadamente, que en Estados Unidos un senador planteó el hecho de que los reclutamientos forzosos